El velo blanco caía como una cascada de nieve sobre el rostro de Aquila, ocultando sus mejillas sonrojadas y sus ojos que brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción. La música tradicional llenaba el aire mientras ella caminaba lentamente hacia el altar. La multitud reunida aplaudía y vitoreaba mientras Aquila se acercaba a su futuro esposo, Ayo, un hombre alto y apuesto con una sonrisa encantadora. La ceremonia fue breve pero solemne. Aquila pronunció sus votos con voz temblorosa, prometiendo amor, fidelidad y obediencia a Ayo. Él, a su vez, le juró amor eterno, protección y apoyo. Al finalizar la ceremonia, los recién casados se dirigieron al lujoso dormitorio de su suite nupcial. Aquila, educada en una familia tradicional yoruba, había esperado este momento de la consumación con una mezcla de ilusión y recato. Sin embargo, la noche que se suponía que sería la más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla. Varios meses atrás, cuando Ayo pidió la mano de Aquila en matrimonio y pagó a sus padres la dote exigida por ellos, la joven pareja acordó mantenerse puros hasta después de la boda. Para Aquila eso no es nada sospechoso, es una costumbre popular que las mujeres se casen vírgenes. Lamentablemente, nunca se imaginó la decepción que se llevaría con su marido. Aunque su matrimonio con Ayo era un arreglo concertado por sus familias, él era un hombre apuesto, de buena posición y sumamente respetuoso. Prácticamente era lo que cualquier mujer podría desear. Así que para Aquila fue fácil ilusionarse con ser la esposa de un hombre como él. Así, comenzó a esperar con anhelo el día de la boda. Fueron varios meses en los que solo compartía besos en la frente y tomar las manos de su prometido, pero Aquila era joven, además de curiosa. Ella estaba ansiosa por vivir la noche de bodas y sentir a su marido haciéndola vibrar. Por eso, aprovechando un descuido de los invitados a la ceremonia, Aquila convenció a Ayo de escabullirse fuera del salón de fiestas, dejando atrás la música, las risas y las felicitaciones de sus familias. Para la recién casada, la noche era prometedora y el aire olía a libertad. En un taxi se dirigieron hacia un lujoso hotel ubicado en el corazón de la ciudad. La emoción de Aquila crecía con cada kilómetro. Al llegar al hotel, fueron recibidos por un conserje de impecable traje que les dirigió hacia una suite de ensueño. La habitación era amplia y elegante, con una vista panorámica de la ciudad que brillaba bajo la luz de la luna. Aquila se dejó caer en la cama king size, sintiendo la suavidad de las sábanas de seda contra su piel. Cerró los ojos y respiró hondo, esperando a que su marido se subiera sobre ella y comenzaran a dejarse llevar por la pasión. Sin embargo, eso no pasó. Ayo dijo de pronto: Aquila, tengo algo que decirte. Su voz sonaba profundamente preocupada. La recién casada abrió los ojos de golpe y se sentó en la cama que estaba pasando. ¿Acaso su marido no la deseaba? ¿No la encontraba atractiva? Ayo, sé que nos casamos sin amor. Aquila comenzó a hablar de forma apresurada, pero podemos hacer que esto funcione. Podemos aprender a amarnos con el tiempo. Yo solo quiero ser una buena esposa para ti. Las palabras de Aquila herían profundamente el corazón de Ayo, quien dijo después: yo nunca voy a poder corresponderte como hombre. Aquila, con la mirada clavada en él, sintió como sus palabras la atravesaban como dagas afiladas. Un torbellino de emociones la invadió: sorpresa, confusión, dolor e incredulidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa, casi inaudible. Las palabras de Ayo impactaron a Aquila como un rayo. Su mente, aún procesando la información, barajó varias posibilidades. Quizás Ayo amaba a otra mujer y no podía corresponder a sus sentimientos. Quizás sufría de alguna enfermedad grave, pero la realidad era mucho más cruda y dolorosa. Ayo, con la cabeza gacha y la voz cargada de tristeza, le reveló la cruda verdad: no soy un hombre en el sentido completo de la palabra. Nací con una condición que me impide tener relaciones sexuales. Aquila se acercó a Ayo, tomando su rostro entre sus manos y obligándolo a mirarla a los ojos. Eres eunuco, susurró, con un hilo de voz que apenas podía contener su desolación. Ayo asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Las lágrimas brotaban de sus ojos, mezclándose con las de Aquila que ahora corrían por sus mejillas. En ese momento, Aquila sintió una mezcla de emociones que jamás había experimentado antes: ira, frustración y una profunda tristeza. ¿Para esto había esperado tanto? Se conservó virgen y renunció a experimentar la emoción del amor verdadero. ¿Y qué recibió a cambio? Solo un hombre incompleto. No había suma de dinero en el mundo que pudiera compensarla por el desengaño y la vergüenza. Lágrimas de rabia y frustración brotaron de sus ojos mientras gritaba con voz temblorosa: ¿cómo pudiste ocultarme esto? Me has mentido desde el principio. Ayo, agobiado por la culpa y el dolor, intentó defenderse, explicando que había tenido miedo de su reacción,
que no quería lastimarla, pero sus palabras fueron en vano. La furia de Aquila era un torrente imparable que arrasaba con todo a su paso. Se levantó de la cama con una fuerza que no sabía que poseía y se dirigió hacia Ayo, empujándolo con desprecio hacia la puerta. «Vete», le gritó con una voz que resonaba en la habitación. «No quiero volver a verte». Ayo, desconsolado y confundido, no tuvo más remedio que obedecer. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Aquila sola con su dolor y su furia. La habitación, que momentos antes había sido un nido de amor y esperanza, ahora se sentía fría y vacía. Aquila se desplomó en la cama, sollozando con desgarro. Sin embargo, en medio de su dolor, una chispa de curiosidad comenzó a encenderse en su interior. ¿Por qué Ayo le había ocultado su secreto durante tanto tiempo? ¿Qué motivaciones lo habían impulsado a engañarla de esa manera? 7 días habían transcurrido desde la devastadora confesión de Ayo. La tradición exigía que la pareja regresara a casa para visitar a la familia, pero desde la revelación no habían intercambiado palabra ni mirada. Aquila permaneció recluida en su suite del hotel, mientras que Ayo ocupaba una habitación contigua, atormentado por la culpa y la incertidumbre. A pesar del dolor que la carcomía por dentro, Aquila se armó de valor y decidió mantener las apariencias. No permitiría que Ayo fuera el hazmerreír de su familia. Con una compostura forzada, se preparó para el regreso a casa, ocultando bajo una capa de maquillaje las marcas de su desolación. Al llegar el momento del encuentro, Ayo se presentó ante ella con un ramo de flores en la mano, un último intento de reconquistar su corazón. Sin embargo, Aquila lo recibió con una indiferencia glacial que lo dejó helado. Sus ojos, antes llenos de ilusión y esperanza, ahora reflejaban una profunda frialdad. En el viaje de regreso, el silencio se hizo ensordecedor. Cada kilómetro que recorrían los separaba aún más, alejándolos irremediablemente del futuro que alguna vez soñaron juntos. De vuelta en el hogar familiar, Aquila se comportó como una perfecta esposa, saludando a sus parientes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ayo, por su parte, observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de tristeza y resignación. Las noches que siguieron se convirtieron en una tortura para Aquila. Compartir la cama con Ayo, ahora convertido en un extraño para ella, era un suplicio. Su mente vagaba por un pasado que ya no le pertenecía, anhelando un futuro que se había esfumado entre sus dedos. Los días siguieron pasando y Aquila seguía hundiéndose, pero, en cierta oportunidad, en busca de consuelo, fue a parar a un bar clandestino frecuentado por artistas, bohemios y espíritus libres. Atraída por la música y la atmósfera bohemia del lugar, Aquila se adentró en este mundo desconocido, buscando un escape de la monotonía y la tristeza que la rodeaban. Fue allí, en medio del humo y la tenue luz del bar, donde sus miradas se cruzaron por primera vez. Él era un hombre enigmático, con una mirada profunda y una sonrisa melancólica que la cautivó al instante. Su nombre era Omar, un artista talentoso cuya obra reflejaba una sensibilidad y una pasión que resonaron con el alma de Aquila. Hablaron durante horas, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus más íntimos secretos. Omar le escuchaba con atención, comprendiendo su dolor y ofreciéndole un hombro en el que apoyarse. Además, la atracción entre ellos era innegable, una fuerza magnética que los empujaba cada vez más cerca. Un día, en un impulso de pasión y desesperación, Aquila se entregó a sus deseos. En los brazos de Omar, encontró un consuelo que jamás había experimentado con Ayo, una conexión profunda que la llenaba de fuego y la hacía sentir viva. Pero la pasión secreta entre Aquila y Omar no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Los rumores comenzaron a circular, hasta que finalmente llegaron a oídos de Ayo. El corazón de Ayo se rompió en 1000 pedazos al descubrir la traición de su esposa. La ira y la desolación lo consumieron, envolviéndolo en una nube de dolor insoportable. Pero esto no se quedaría así, y Ayo tomó la decisión de seguir a Aquila hasta el lugar donde se encontraría con su amante, como hacía cada noche. Después, en una confrontación desgarradora, Ayo encontró a Aquila entrando a un hotel de mala muerte, le hizo fotografías besándose en la recepción con su amante, y al día siguiente, expuso el engaño ante la comunidad. La traición de Aquila tuvo consecuencias devastadoras. La villa entera se vio envuelta en el escándalo, murmurando sobre la infidelidad de Aquila. Su familia fue avergonzada y ahora tendrían que devolver la dote que habían recibido por ella, pero todo fue derrochado y no les quedaba ni un centavo, lo que condujo a la familia de Aquila a una deuda que los dejaría en la miseria absoluta. Omar huyó lo más lejos que pudo, antes de ser arrastrado por la venganza de Ayo, pero a donde fuera, llevaría consigo la vergüenza por lo que había hecho. Su rostro había sido visto, no podría huir de la humillación de la gente, y por más que Aquila rogó por ser perdonada, no funcionó. Entonces, llena de impotencia y rabia,
acusó a su propio marido: esto es tu culpa. Tú eres quien no podía satisfacerme como mujer. Inútil, medio hombre. Esas palabras fueron el último clavo en el ataúd de Aquila. Todos la repudiaron. Tanto ella como su familia estaban en la calle, y ahora Aquila no tenía ni siquiera el consuelo de los brazos de Omar. Era una pesadilla que no podía soportar. Nadie sabe qué pasó después con Aquila, pero algunos dicen que, consumida por la desesperación, la destrozada mujer tomó una decisión fatal. Vagó por el borde de un acantilado, con la mirada perdida en el abismo. Las voces en su cabeza la atormentaban, recordándole su traición y la desolación que había causado. Con un último suspiro, se arrojó al vacío, poniendo un fin a su tormento.